Eunon. Esta es una historia curiosa, pintoresca, acerca de un libro que puede que no debería haber leído nunca o estaba predestinado para que lo leyera a su debido tiempo y en su momento oportuno. Estamos hablando de Software, la guerra suave. Un librito del año 85, 1985, cuando un servidor tenía 3 años de edad. En principio con 3 años no iba a haber leído esto, pero después, en tiempos de la carrera universitaria, pude ver un libro en versión en inglés en algún lugar, que era Software, este libro. Pero no era la versión original, sino traducida al inglés, y eso yo no lo sabía. Leí la contraportada, que venía en inglés, pero la versión en castellano existe. Un gigantesco tráfico de programas informáticos que existe entre el occidente y el este. Los programas americanos, adaptados por expertos matemáticos a los ordenadores soviéticos, son revendidos a la URSS. Washington está al corriente de los hechos, pero no interviene. ¿Será este el medio elegido por Norteamérica para colocar una bomba informática en el mismo corazón del sistema soviético? Se pregunta Thierry Breton en uno de los autores de esta novela. Digamos que es ayudado por Denis Benech, en tanto en cuanto el autor original francés, digamos que tiene cuestiones técnicas que conoce, pero necesita de alguien que sepa darle fluidez narrativa para conformar y adornar lo que viene siendo esta novela. Me atrajo porque el final de la Guerra Fría, el ámbito informático, las razones de la caída del imperio del mal, del imperio soviético, digamos que tienen parte en mis intereses personales a la hora del conocimiento. Que hay la distensión también en Reykjavik, en Helsinki, en Viena, del siglo XX, como un historiador aficionado, pues me resulta sugerente y sugestivo, pero se da la circunstancia de que en ese libro, en inglés, yo lo dejé pasar. No lo compré. Y cuando lo quise comprar, ya había desaparecido y se acabó la posibilidad de leerlo. Y pensé, qué pena, al decorrer del tiempo, recordando aquel argumento de aquella novela, que no solamente es novela, sino también es una novelización de hechos que no pasaron, leyenda, ahí quedaba la cosa. Hasta que llegó el libro de Michel Barnier, el libro que ya hemos comentado en este canal sobre el Brexit. Y se da la curiosa circunstancia de que en una nota de página Michel Barnier hace referencia al libro de un amigo que escribió en el año 85. Sí, está haciendo una nota de página porque yo recordaba el título y, claro, hacer una búsqueda de un libro que no sabes nada más, a veces es difícil porque software, si le añades la E, es algo que tiene muchísimas entradas, el software, a través de internet, con lo cual era muy difícil, para mí imposible, hacer la búsqueda del libro. Pero ahora tenía el nombre del autor y lo pude buscar y lo encontré en la FNAC, y en la FNAC lo adquirí y aquí está, y lo pude no solamente adquirir, sino que llegó a casa antes de lo previsto y lo pude leer porque llegó justamente después del Día de Reyes, cuando estaba previsto que llegara semana y media más tarde, con lo cual está muy bien. Es un libro que con el correr del tiempo no lo he tenido que leer en inglés, sino lo he podido leer en castellano. Y aquí está, Software, la guerra suave. Un libro que es muy interesante, sugerente, sugestivo acerca de la informática como elemento de una guerra suave, de una infiltración
En un tiempo, aunque ahora hay gente todavía que lo piensa, sobre todo entonces, en el que, bueno, digamos que hubo alguien en el barrio que tuvo un ordenador, alguien padre de un compañero de estudios de mi colegio que tenía a finales de los años 80 tenía un ordenador personal en su casa y era alguien que, bueno, pues tenía la relación con la carrera de química. Era profesor en la Universidad del País Vasco y por lo tanto pues servía en parte para sus diseños de las moléculas y todo esto. Pero la mayor parte de la gente percibía, y a veces también incluso ahora percibe, a los ordenadores como mero entretenimiento, divertimento, jueguitos, comicocos, aquí el Tetris y todas estas cosas, pero evolucionadas actualmente en el siglo XXI. Pero siempre por la vertiente lúdica. Pero con más importancia en aquella época, en aquel momento, en el año 85, era muy interesante para cambiar la percepción de que era una herramienta de trabajo maravillosa, ¿no? Y a través de ser una herramienta de trabajo maravillosa podía ser lugar de infiltración e incluso de cosas que se están viendo ahora. Por ejemplo, la República Federativa Rusa cometió ataque cibernético sobre Estonia y por eso en Estonia está el centro de contraataque de los elementos de lucha cibernética de la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN. Estas cosas ya han pasado. O el secuestro de tecnología informática por algunos ayuntamientos, por ejemplo en los Estados Unidos. Y este concepto, por ejemplo, está dentro de esa, para algunos, olvidable jungla de cristal 4.0. Ya incluso ha aparecido en películas ahí con Bruce Willis, ¿no? El policía del Nakatomi Plaza. Bueno, pues hay que cambiar esa percepción y esta percepción ya estaba en el año 85 en esta novela. Pues los protagonistas, pues es un conglomerado hay de un profesor estadounidense, una informática que está en el MIT desde la Unión Soviética, ahí están en medio los franceses, también aparecen los indios para saludar y ese elemento de tratar de confrontar y que aparentemente son jueguitos que están por ahí por lo etéreo. Recordemos que, por ejemplo, también hay otras dos películas que juegan también con este elemento de juego, pero también con lo trascendente del año 85-86. Bueno, del 83, 85, 86. La del 83 es el juego de guerra, que también está comentada en el canal, y Cloak and Dagger del año 84. Y luego otras películas del año 85-86 que también tienen esta temática de que, bueno, a través de elementos informáticos puede desencadenarse en el mundo real una guerra que lleve al mundo al caos. Porque al final, la informática no deja de ser una extensión de todas las realidades observables. Lo mismo que pudo ser otra tecnificación como los misiles ICBM, como los aviones, como muchos otros elementos que desarrollaron la técnica para facilitar la vida al ser humano, pero que evidentemente pueden tener doble uso y ser tecnología de doble uso. Por ejemplo, una calculadora sofisticada puede servir también para romperle la case a alguien. ¿Está diseñada para eso? No, no necesariamente, pero el uso que se le dé simplemente está limitado por la imaginación del ser humano. Y al fin y al cabo, lo que está detrás es el hombre. El hombre como concepto, como elemento vertebrador de todas las actividades, ya sea en el espacio presente como en el virtual. Que es, supongo que, una de las lecciones que hay que sacar de esta novela, que es
que esté donde esté, al fin y al cabo el factor humano sigue siendo importante. Es por tanto una novela que yo creo que trata de hacer un bien al elemento informático, pero también una advertencia acerca de que lo podemos usar para el bien, para el mal, para el espionaje, para el sabotaje, y que esas circunstancias en aquel momento podían ser encapsuladas o convertidas a través de un tool de la ignorancia en algo tipo fallo, un problema por aquí, por allá, algo inofensivo que no tiene consecuencias en el mundo real. Ya lo hemos comentado, el asunto de que esto, si le destruyes o capturas o cooptas el sistema informático, por ejemplo, de un hospital, el daño es enorme, ¿no? Y encima con vidas en juego. ¿Qué es lo que sucede si haces un ataque indiscriminado contra el sistema informático de una ciudad o de un pueblo? Aunque solo sea para capturarlo durante un tiempo pidiendo un rescate. Y estas cosas son evolución de lo que está expuesto en esta novela, por eso es interesante el acercarse a ese punto de vista. Desde el mío, como se puede ver en las banderas de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Francia, también está ese juego de espionaje, aunque un poco de espionaje naif, porque en el fondo esta gente no deja de ser gente curtida en las ciencias, en la informática, y por tanto no tienen esa formación de una CIA, de un MI6, de un Deschampiron en Francia, agentes de campo. No es un James Bond, no es un agente Flint al uso, es una rata de laboratorio al que le meten por sus conocimientos en este juego de espionaje internacional a través de lo informático y del ámbito del software. Y como digamos que hay ese elemento que lo voy a comentar sucintamente, como es el hecho de que el concepto general de la informática, el concepto de ARPANET, ese elemento de conexión entre los años 60 de diversas facultades de ciencias dentro de los Estados Unidos como algo para intercambio de información, por si acaso había un ataque nuclear dirigido contra algún sitio para que no supusiera la pérdida completa de la información contenida en ese lugar ya, y por lo tanto poder tener circulante toda esa información y que esté almacenada también en otros lugares como backup. Pues digamos que ese concepto chocaba mucho con la visión que tenían los soviéticos acerca de lo que eran las relaciones de poder con los cerebritos y con las personas pensantes, y por lo tanto esa individualización que podía traer la informática, los ordenadores, fue contrario al pensamiento del Politburó y del Soviet Supremo, retrasando conscientemente la aplicación de todos estos elementos, y por eso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas llega a los años 80 con un retraso considerable en materia informática, que es precisamente el background detrás de esta novela. Y por eso necesitan de Occidente, que es donde sí se ha desarrollado por esa conceptualización liberal de la sociedad, como democracias liberales que son las occidentales, para poder tener una cierta forma de industria de informática nacional soviética. Y a través de esa puerta abierta, autogenerada, es por la que se cuela esta propuesta de software. ¿Hasta qué punto tuvo influencia? ¿Fue real? ¿No real? Eso es después de leer la novela. Y por eso la recomiendo vivamente después de haber disfrutado de cada página y de haber sido satisfactoria después de tantos años de espera, y cuando yo ya pensaba que no la iba a leer en la vida, gracias al señor Michel Barnier
y su nota a pie de página hizo unas delicias de este lector. Por eso, la recomendación es que si van a escribir un libro, no se priven de hacer referencias a los elementos que han podido conducir a escribir ese libro en notas a pie de página, y si tienen que referenciar a algún amigo escritor, tampoco se priven, porque igual le hacen bien, como me han hecho a mí, con esta referencia de Michel Barnier en el libro del Brexit acerca de Software, la guerra suave, que por fin la pude leer y desde aquí la recomiendo a todo el mundo. Y sin más, pues que ricasco, agur berbat, beti jalpean.